Hola, buenas noches. El día de hoy estamos aquí, ¿verdad? De nuevo, gracias a Dios. El día de hoy fue un día muy bonito para mí. Pude hacer muchas cosas. Gracias por todas las personas que me siguen. Gracias por todas las personas que se dan ese tiempo, que están dispuestos pues, a darme, ¿verdad? Ese hermoso y bonito tiempo o se dan ese hermoso tiempo para poder escucharme. Gracias porque pues están ahí, ¿verdad? Siempre tratando de escucharme. El día de hoy quiero comentarles que el día de hoy es un día diferente. Es un día diferente en este video porque el día de hoy les voy a presentar una historia de la vida real, una historia que pasó realmente y me da muchísimo, me complace mucho poderles, ¿verdad? Pues hablar sobre este tema. Agradezco mucho a las personas que me permitieron poder hacer este tema, hacer esta historia, ¿verdad? Con unos pocos datos que me dieron, o muchos datos que me platicaron un poquito, pues Dios me dio la oportunidad de hacer como un pequeño resumen eh, eh, de esta historia. Ojalá y que se den el tiempo de escucharla toda. Es de grande bendición, de gran reflexión, y de antemano les pido su intercesión por las personas que al final voy a nombrar al final de mi video. Les pido mucho que oren por ellas, ¿verdad? Gracias por todo, por todo lo que hacen. Pues, ¿verdad? Esta historia Esta historia se llama, voy a hacer esta vez la oración hasta el final. Esta historia la nombré así: historia de Leoncio Zavala Flores. Un día 14 de octubre del 1900, un día 14 de octubre del 1998 nació un chico que le vino a traer una gran alegría a sus padres. Era el hijo esperado en ese momento y la ilusión de un nuevo amor en su vida. Ellos, muy felices de su espera, deciden llamarle como su padre, pues era como ese otro ser de su papá, ya que había sido su primer varón. Él se convirtió en la ilusión dada a los padres como cualquier hijo, para unos verdaderos padres como los de Leoncio. Un niño lleno de salud, alegría y amor, y para sus padres la nueva persona que ellos planearon, la nueva persona para ellos planear toda una vida para él. Todo iba perfecto como toda una familia, altos y bajos, pero siempre juntos, llenos de planes al futuro de su hijo. Debido a que su padre le toca migrar a los Estados Unidos, él y su mamá se quedan en Chiapas, lugar originario, siempre con gran esperanza a que llegue su padre de regreso. El motivo de su papá era darles un techo donde ellos pudieran estar tranquilos y con amor de familia. Llegó el momento donde su padre regresa y, al ver la necesidad, pues decide emigrar de nuevo a los Estados Unidos. Después de un pequeño tiempo de trabajo y esfuerzo, su padre decide llevarlos con él. Y así es como comienza una nueva aventura de vida para ellos como familia. Ya que en ese momento Leoncio solo contaba con 5 años de edad y ya tenía que ir a un lugar diferente.
otro idioma, otros amigos, otros familiares, otros lugares y una nueva escuela. Llegó el momento de reunirse con su padre y eso era lo más importante para él y su mamá, poder estar juntos de nuevo como una verdadera familia que sabiendo no sería fácil, pero podían pasar todo juntos. Después de un par de años, viene una nueva ilusión para ellos, su hija Citlali. Ahí nace otra verdadera ilusión para ellos. Ya no era solo el varón, sino incluso una mujer con una versión totalmente opuesta. Para ellos un nuevo aprender y un nuevo vivir. Todo pasó en momentos cálidos y necesarios para la familia, ya que era una familia con necesidades, pero unida y dispuesta a salir adelante con amor. Llegó el momento donde Leoncio creció, dejó de ser un niño, comenzó una nueva etapa en su vida y vino la adolescencia, pues aquí él sacó su otra versión. Ya era una nueva vida donde él amaba estar con su familia y ayudar a su mamá en los quehaceres de la casa e incluso le encantaba ayudar a cocinar. Como todo un chico apegado a su mamá, cariñoso, tierno, pero claro, comenzaba a crecer y a vivir en este mundo lleno de influencias fuera de la casa. Con su padre siempre fue más reservado, teniendo ese respeto de padre que muchas veces existe entre el padre y los hijos, aún con sus diferencias. Siempre sabía que se tenían el uno para el otro, incluso cuando Leoncio tenía necesidades personales como su carro, tenían necesidades personales como su carro o alguna otra cosa, le llamaba siempre a papá. Era como ese momento que llegaba de saber que no estaba solo, sino que contaba con el apoyo de un padre que lo amaba. Leoncio luchó para siempre estar en la fe. Le gustaba ir a la iglesia e incluso era un gran devoto de la Virgen María. Y esa parte de él siempre fue admirable para sus padres y hermana. Le gustaba ir a la escuela. Se dedicó a los estudios y terminar high school. También contaba con tener siempre gustos específicos a la comida, por ejemplo, unos buenos tacos, una buena carne asada y no menos los camarones. ¡Wow! Era un chico súper increíble y muy inteligente, con grandes carismas como bailar en el cuarto solo o quizás de vez en cuando dar un show a su hermana y a sus papás. Sonriente y alegre, quizás un poco reservado en sus sentimientos y poco expresivo, se convertía al tiempo de ir creciendo. Nunca faltó un buen gusto por los deportes como el fútbol americano y la compañía de una buena música de reggaetón. Ahí pues fue pasando la vida, el momento y los años. Al pasar los años y el ser más reservado cada vez más era algo que inquietaba a sus padres, pero claro, entendían que ya había crecido y todo había cambiado. Pero un día decidió salir con los amigos y divertirse, y su mamá en un pequeño parpadeo había llegado al momento de donde ese niño cálido y cariñoso se había convertido en un hombre mayor, y los momentos de bailes en el cuarto se transformaban en llamadas para preguntar dónde estaba, con quién andaba, y llamadas a veces no contestadas o quizás llamadas colgadas, donde su llegada y siempre poniendo la fe en Dios que él regresaría con bien. Llegó el momento donde él decide hablar con sus padres para decirles que él ya era mayor y quería estudiar en el colegio, mas no era la única noticia. La otra era
que ya había cumplido 19 años y era tiempo para que él buscara su espacio y comenzara a hacer una vida de adulto. Sus padres, aún sabiendo que no era el momento para él que se fuera de casa, ellos lo apoyaron y lo dejaron ir, porque por otro lado sabían que serían una experiencia de aprendizaje para él. Leoncio fue muy responsable en la escuela e incluso tenía su propia cuenta bancaria donde él siempre estaba muy atento por hacerla crecer, ya que ahora sus sueños eran terminar el colegio, formar una familia e ir al Army. Él pudo ir al colegio por 1 año y medio. Consiguió un trabajo en Pine Bluff y otro en Walmart. Era dedicado y amoroso con su familia a pesar que ya era más distante y más dedicado a sus responsabilidades. Él ingresó al Army y después de algún tiempo vivió uno de los enfrentamientos de la vida y triste realidad, al gran temor de no ser aceptado por su estatus legal y el triste dolor donde la vida te encaraba al estar en una tierra que no es tuya y donde la tristeza se apodera porque uno de los más grandes sueños se han convertido en nada, pues ahí es donde todo se transforma y llega una nueva etapa de soledad, sentimientos encontrados y poca aceptación para su propia persona. Aquí es donde todo comenzó a una preocupación, confusión y el momento de cambiarle la moneda a la vida. Él decidió vivir solo en un departamento y trabajar muy duro, ya que su más grande sueño era poder casarse a los 23 años, ya que había sido rechazado de uno de los lugares más soñados para él y siempre llegaba los domingos a pasar ese momento de calidad en familia, que era lo que él más amaba en ese tiempo, y los sacaba de esos pensamientos de haber sido rechazado por un estatus legal, sin verle importado qué tan inteligente o bueno pudo haber sido. Entonces ahí era cuando él aprovechaba contarle a su familia sus nuevos planes de vida, junto a una mujer y tener hijos, pero eso sí, jamás olvidando el ayudar a sus padres en lo económico, ya que ese sacrificio de él no poder estar en el Army más se tenía que transformar en un bello gesto para sus padres y poderles dar amor y lo material que más él pudiera y estuviera a su alcance. Los padres siempre presienten cuando algo no está bien con los hijos, y los padres de Leoncio no serían la excepción. Pues aquí es donde de nuevo vienen las llamadas constantes a su teléfono, preocupación de no saber dónde pudiera estar. Un día, su madre le llama para invitarlo a comer a su casa, como de costumbre que era siempre los domingos. Sus padres lo hacían para mantener esa conexión con él y la familia, que ellos le llamaban para que viniera a casa a comer con ellos, y él les dice que está bien. Su respuesta fue rápida y aceptando esa invitación. Llegó el domingo tan esperado por toda la familia, pues era el día de reunirse como de costumbre, pues él llegó a esa invitación. Pero el día lunes se marchó de inmediato. Sus padres y hermana se preocuparon por su ausencia. Su madre, como de costumbre, comienza a llamarle para preguntarle dónde estaba o si estaba bien. Fue aún más alarmante para ellos,
cuando no había contestación de parte de Leoncio y su teléfono solo llamaba y no contestaba. Unos meses atrás, sus padres habían pasado por una gran preocupación, porque después de haberse ido de su casa, como de costumbre, él se había ido para su departamento, y en ese regreso él se había quedado dormido manejando por las largas horas que él pasaba trabajando, y él en su accidente quedó inconsciente y herido, de la cual el helicóptero se lo llevó, y ellos tuvieron que pasar por la larga y dura espera de no saber a cuál hospital se lo habían llevado. Y no solo eso, tuvieron que recibir la noticia de él por una amiga. Él quedó en coma por unos días. Al despertar, sus padres eran muy felices, porque era como si él hubiese vuelto a la vida. Y un poco antes, su padre comenzó a identificarlo como en la gran cita bíblica del hijo pródigo. Unas palabras que su padre jamás imaginó esos momentos, porque Dios lo estaba llevando a verlo como el hijo pródigo. Se podría pensar que después de ese accidente, él había vuelto a la vida, como ese pasaje bíblico, de la cual su padre lo mencionaba o comparaba. Pues bien, debido a ese hecho del accidente, en esta otra ocasión, de no llegar a casa el lunes, sus padres ya estaban alarmados debido a lo que había pasado antes. Entonces sus padres comienzan a llamar y nada, no había respuesta. Pasó todo ese lunes, llegó el martes y ellos sin saber nada, aún después, ellos pensando que quizás él estaba con sus amigos, ya que a él le gustaba mucho pasar tiempo con ellos también, dejaron que pasaran las horas después. Él llegó ese martes por la noche y estuvo en casa con sus padres sin muchas explicaciones. El por qué no había llegado a casa el día lunes a mirarlos. ¿Quién diría que ahí comenzaba un cambio definitivo para todos? Su madre lo miraba, al igual que su padre. Él estaba muy callado, más de lo normal, con una actitud un poco distante y con palabras muy tristes para ellos. Era como si él se despidiera en cada suspiro y respiro. Su familia pensó que quizás estaba pasando o tal vez había tenido un mal día, ya que no había con claridad el por qué ese silencio y tristeza de la parte de Leoncio. Entonces ellos decían, esto será debido, quizás sea por el trabajo. Él pasaba acostado, como si estuviera en una gran tristeza y sin comer, a pesar de que él para comer era bueno, pues le encantaba lo que había de comer en casa. En una de las conversaciones que él tenía con sus padres, les decía que su tristeza solo era por unos tickets que tenía que pagar, pues eran gastos y responsabilidades que como adulto comenzaba a tener. Al siguiente día por la mañana se levantó, se alistó, se bañó y se perfumó con un aroma exquisita y hermosa para su madre. El miércoles por la mañana su padre lo había despertado, porque Leoncio había dicho que él no iría a trabajar, pero después cambió de opinión. Ese día por la mañana, mientras él se alistaba para trabajar, su madre recibió una llamada de la escuela donde le decían que su hija no se sentía bien y tenía que ir a levantarla. Entonces Leoncio, ya listo para salir, él va con su madre y le dice que él podría ir por su hermana. Hermoso detalle de parte de él.
Aquí ya todo entre más era alarmante. Era como ese miércoles fuera de lo común, fuera de lo normal, porque todo era muy extraño. Desde el momento donde faltó ese lunes de familia, el no contestar, su tristeza, su preocupación, el decir que no trabajaría después de irse a trabajar, el pasar esa mañana con papá en el momento de despertarlo como cuando era pequeño, el momento de ver a su mamá levantarse, arreglarse para que su mamá estuviera tranquila. El momento donde él pasó ese rato con su hermana, todo era un día con cosas fuera de la rutina y no cuadraban en la vida de ellos. Era como con un día de despido, que nadie lo podía captar y tampoco entender. Entonces era un miércoles 11 de marzo del año 2020. Cuando él estaba ya en su departamento descansando, después de un día difícil y fuera de lo común, cuando en su descanso jamás pensó que ese día lleno de actividades con su familia sería el último día de su vida. Estando él a punto de dormir, escuchó a unas personas queriendo entrar a su departamento. Y en esos momentos, el no saber más qué hacer, él pone su teléfono en forma para grabar y poder él probar que se habían metido sin permiso, pero jamás pensó que los que se hacían llamar conocidos un 12 de marzo a la 1 de la mañana lo traicionarían por dinero. Una mujer en la que quizás él conoció y pudo haber confiado, y otros hombres lo atacaron pidiendo dinero, entonces él pedía no le hiciera nada, porque se podían meter en problemas. Les hablaba con palabras cálidas y suaves. Pero esta persona, sin pensarlo mucho, lo llevó a la muerte. Sin piedad ni compasión, no les importó lo que él les decía. Ellos no se dieron cuenta que él estaba grabando. Al terminar con su vida sin remordimiento, se fueron y lo dejaron sin un mañana. Esta supuesta conocida o esta persona está bajo prisión con otro de los cómplices. Otros 3 están prófugos de la justicia de los humanos. Pero aquí cabe decir que jamás de la justicia de Dios. En este año, él cumpliría 27 años, un gran hombre, hijo y hermano. Sin más posibilidades, dejó este mundo aquí en esta lucha para sus padres, dejando un gran vacío y dolor en sus vidas. Viendo su hermana que ella podría ser uno de los sueños realidad de Leoncio, ella decidió vivir ese año que él no pudo, ese sueño, perdón, ella decidió vivir ese sueño que él no pudo hacer. ¡Wow! Gran muestra de amor para su hermano. Ahora solo hay un vacío, un silencio, una tristeza, un coraje y un caso abierto para hacer justicia. En la Biblia, en Lucas 15:11, nos enseña la historia del hijo que se fue y después regresó a la casa del padre. Es así como su padre lo llamaba, el hijo pródigo, pues sin imaginar que él en unos meses después de ese accidente regresaría a la casa del Padre Celestial.
el que lo hizo a su imagen y semejanza. Porque Él fue el Hijo que regresó a la casa del Padre para poder celebrar con Dios su regreso a la vida eterna. Esta hermosa historia nos muestra el amor verdadero desde el amor del Padre, como ese amor de los padres en esta tierra de León, en esta tierra, como ese amor de sus padres, de Leoncio, en esta tierra ellos plantan la fe de que en estos momentos Él está gozando del reino de los cielos, dejando la gran enseñanza de vivir un día como si fuera el último, y nos deja saber que un día regresaremos a ese hogar eterno y que en esta vida terrenal no todos serán tus mejores conocidos. Y Él encontró un amigo fiel y leal, y ese es Cristo, solo Cristo. Sus padres, Leoncio Zavala y Sara Flores, viven el día a día junto con su hija y poniendo la fe en Jesús, que un día la lucha valdrá la pena y se reunirán en casa que el Señor promete a todos sus hijos, aunque el extrañar es mucho. Han decidido prepararse cada día más en la fe para poder estar en una vida como su hijo quería. En estos momentos serían 27 años de vida, 6 de su partida terrenal, pero dejando un amor infinito y una vida llena de recuerdos a sus padres y hermana. Ahora, padres y hermana, dicen a Leoncio: nosotros como tus padres y yo como tu hermana, te amaremos, Leoncio, hasta el reencuentro, y ellos piden por él siempre. Hasta pronto en la vida eterna. Fíjense qué historia de verdad. Una historia muy reflexiva. Es una historia real. Yo les quiero pedir mucho por su intercesión, por el señor Leoncio Zavala y la señora Sara Flores, su hija Citlali, pero sobre todo también por la alma de Leoncio. Perdió su vida hace 6 años en manos de personas que no se tentaron el corazón para hacerle ese daño. Cuando su padre le decía, a mí me deja analizar que cuando su padre le decía, como a veces le decimos nosotros palabras a nuestros hijos, ¿verdad? Quizás jugando, bromeando con ese amor de padre. Quizás era Dios por medio de él diciéndole: ahorita estás lejos, ahorita estás allá, pero volverás a la casa de donde has salido, volverás a la casa del Padre, como ese hijo pródigo. Yo les mando un abrazo en esta distancia. Sé que hoy exactamente hoy, se cumplen esos 6 años. Se cumplen esos 6 años de ausencia. Se cumplen estos 6 años de dolor y tristeza. Pero doy gracias al Señor por ustedes, porque han decidido caminar en la fe,
han decidido acercarse a Dios y han decidido luchar a pesar de las circunstancias para un día poder reencontrarse con los suyos. Yo quiero pedir a todo el mundo que mire, pongas en sus oraciones a este muchacho que amó con profundidad a su familia y que su último día se lo entregó a su familia. Fíjense cómo debemos de vivir el día al día sin pensar que mañana nos vamos a volver a ver. En este momento yo pido a Jesús que le haya perdonado cada uno de sus errores a Leoncio y que con su infinita misericordia lo haya llevado a gozar del reino de los cielos. Que haya mirado ese amor, ese corazón de ternura y de amor que él tenía por el prójimo y por sus padres, para que hayan sido contadas cada una de esas venitas llenas de emoción, de ilusión y de mucha ternura a pesar de las circunstancias. No importa cómo haya pasado, no importa cómo haya quizás vivido, los errores que hayan tenido, que ese amor valga mucho más que cualquier otra cosa. Yo pido al Señor por sus papás, por su hermana, para que les dé la paz que necesitan sus corazones, para que miren que no caminan solos y que realmente Jesús camina con ellos siempre, siempre, que siempre está Jesús ahí abrazándolos y que ese amor que le tenía a nuestra Madre Santísima lo ha cobijado con su santo manto y que es el mismo que los cobija a ellos y que esa intercesión de ella al llevarlo a los pies de su Hijo Jesús ha valido la pena y que asimismo pido la intercesión de ella para que siempre ellos se sientan abrazados, se sientan acompañados, se sientan con esa calidez, con ese amor. Pido al Espíritu Santo siempre les ilumine con esa luz infinita y bendita y que la sangre de Cristo los proteja de la cabeza a los pies. Que toda soledad, que todo aquello que no necesitan se vaya. Les mando un abrazo enorme y yo sé que la historia será escuchada y nos ayudará a reflexionar y nos ayudará a entender que nadie es eterno y que siempre debemos estar pegados a los pies de Jesús. Gracias a sus papás por haberme permitido hacer esta pequeña historia con los detalles que me han dado de su hijo. Gracias a la señora Sara, gracias a su padre por siempre estar ahí, por querer luchar. Y yo les invito a que no se desanimen, a que sigan luchando siempre. Y esta historia pues la estamos haciendo, ¿verdad? Para que también reflexionemos que no todo aquel que podemos conocer podemos confiar, porque quizás el día de hoy te está dando la mano y el día de mañana la puñalada. Esto nos enseña mucho a que debemos de confiar siempre en el Señor y poner a todas esas personas, ¿verdad?, que no nos quieran en sus benditas manos, porque a Leoncio le tomó la vida completa, pero muchas de las veces hay personas que no nos quieren
y nos están, o que en verdad nos están dañando con la mirada, con un comentario, con mentiras, con calumnias, con falsedades, y eso también es matar quizás. Entonces pidamos por todas esas personas. En este momento yo hice esta historia para reflexión, pero yo en mi interior, fuera del video, pues seguiré orando por cada uno de ustedes, por Leoncio, por sus padres, por su hermana, ya en mi oración, ¿verdad?, con Jesús. Y yo les invito que ustedes también ya en su oración con Jesús, pues también pues lo hagan, ¿verdad? Un abrazo de aquí hasta donde esté Leoncio. Un abrazo a sus papás, un abrazo a todos. Que Dios los bendiga, que siempre caminen con Jesús. Siempre Él por delante y ustedes detrás. Y pues ahora sí, ¿verdad? Que esperemos un día sea como ese hijo pródigo, que todos podamos regresar a la casa del Padre, que todos podamos regresar y tener una felicidad eterna y gozar con cada una de estas personas que se nos han adelantado. Buenas noches y que siempre sea Jesús en sus vidas y oren por mí. Hasta pronto.